Esta casa, un testimonio de mis propias manos, ya no la siento mía. Es una sensación extraña para un hombre que personalmente colocó cada viga del techo, seleccionó meticulosamente cada lámpara y color de pared. Ahora, la siento como un territorio desconocido, donde soy un visitante indeseado e innecesario. Esta mañana, me desperté una vez más con sonidos de la cocina. Beatriz siempre tenía dificultades para cerrar las puertas de los armarios con suavidad. Soy Ken Tinerbay, tengo 77 años, y esto narra mi más profundo dolor por parte de mis familiares más cercanos. Durante los últimos 5 años desde el fallecimiento de Elaine, he estado vagando en una neblina. Mi esposa era el centro radiante de nuestras vidas, era el núcleo de la existencia de nuestra familia. Elaine sabía cómo remediar las tensiones, pronunciar las palabras adecuadas cuando mi hija y yo teníamos desacuerdos. Sin ella, todo empezó a desmoronarse. Mis manos temblaban más de lo habitual esta mañana. Me fijé en ellas durante mucho tiempo, como si fueran traidoras. Hace 3 meses, derramé café accidentalmente sobre los diseños del último proyecto que asesoraba. Todavía me avergüenza profundamente recordar la expresión del joven arquitecto. Una mezcla de compasión y frustración. Mi sala de estar solía ser el dormitorio principal de esta casa. Ahora parece un trastero con cama. Hace 6 meses, Beatrice insistió en que ella y Knox la ocuparan porque necesitas menos escaleras a tu edad, papá. Accedí, aunque entendí que el verdadero motivo era el lujoso baño con jacuzzi que le había instalado a Elaine en su último año de vida. Me costó levantarme de la cama, buscando a tientas mis zapatillas. Otra vez no estaban en su sitio. Beatrice o Knox habían entrado mientras yo no estaba y habían movido algo. Pequeñas alteraciones, como para poner a prueba mi memoria y mi estado mental. Quizás creen que no me doy cuenta, pero soy ingeniero. Siempre me fijo en los pequeños detalles. Hace 20 años, cuando Beatrice me llamó para darme la noticia de que ella y Knox iban a ser desalojados de su piso, no lo dudé ni un instante. Papá, son solo unos meses hasta que nos recuperemos, dijo, apretando contra el pecho una caja de baratijas. Elaine apretó los labios. Siempre percibía las interacciones humanas mejor que yo. Quentin, nunca se irán, murmuró más tarde esa noche. Es nuestra hija, Elaine. No podemos dejarlos en la calle, repliqué, completamente seguro de mi postura. No en la calle, sino en un piso de alquiler como todos los adultos normales, suspiró, sin oponer más argumentos. Un par de meses se convirtieron en años, luego en 5, luego en 10, y ahora han pasado 2 décadas. Durante 20 años, han residido en mi casa, han consumido mis provisiones, han utilizado mi dinero. Beatrice trabaja en una agencia de viajes. Organiza viajes para otros, pero ella rara vez viaja a ningún sitio. Knox revende artículos viejos, lo que en la práctica significa pasar horas interminables tirado en el sofá frente a una pantalla y pocas visitas a mercados al aire libre. Sus ingresos combinados apenas cubren sus propios gastos de ropa y ocio. Bajé lentamente la escalera, agarrándome al pasamanos con ambas manos. Antes subía estos 14 escalones de 2 en 2. Ahora cada paso supone un desafío formidable. Papá, ¿has visto las llaves de mi coche? Preguntó Beatrice en lugar de saludar. Tiene 45 años, pero en su mirada aún percibo a esa niña exigente que una vez insistió en un juguete nuevo en la tienda. Buenos días, Beatrice, anuncié, sentándome lentamente a la mesa de la cocina. No, no las he visto. Puso los ojos en blanco mientras seguía rebuscando en el cajón. ¿Te molestaste en mirar? Estaban en el armario de la entrada. Recordé que las llaves estaban en un cuenco cerca de la entrada. Siempre me aseguraba de que la puerta estuviera cerrada con llave antes de acostarme. Una vieja y persistente costumbre que no podía abandonar, pero preferí no discutirla. Últimamente, cuestiono cada vez más mis recuerdos. Quizás Knox me los quitó. Empecé a servirme café. Mi mano me traicionó y tembló, haciendo que varias gotas cayeran. Beatrice agarró un paño con fastidio. Dios mío, papá, ¿no puedes tener más cuidado? Acabo de limpiar esto. Su voz, llena de irritación, era muy distinta a como me hablaba antes de la enfermedad, antes de que mis manos empezaran a fallar. Observé los primeros síntomas hace unos 12 meses. Al principio, era una ligera rigidez en la mano izquierda. Luego empezó el temblor, sobre todo cuando me sentía ansioso o fatigado. Intenté disimularlo,
guardando las manos en los bolsillos para disimular su inestabilidad, pero no pude ocultarle nada a Elaine. Necesitas consultar a un médico, Quentin, me dijo una noche. Lo ignoré. Es solo la edad, cariño. No hay de qué preocuparse. Pero tras su fallecimiento, los síntomas empeoraron significativamente. Fue como si, sin su firme apoyo, mi estado físico comenzara a deteriorarse más rápidamente. La doctora Paris revisó mis resultados médicos e informes de laboratorio durante un largo periodo antes de darme el diagnóstico, enfermedad de Parkinson en fase inicial. Recuerdo haber vuelto a casa después de esa cita. Beatrice y Knox estaban absortos viendo la televisión en la sala. Mi sala, en las sillas que Elaine y yo habíamos elegido juntas. ¿Qué dijo el médico?, preguntó Beatrice sin levantar la vista de la pantalla. Parkinson en fase inicial, respondí, intentando mantener la voz firme. Por un momento, el silencio se apoderó de todos. Entonces Knox se aclaró la garganta. Esa es la que te hace temblar, ¿verdad? Mi tía falleció por eso. Es realmente terrible. Beatrice le lanzó una mirada mordaz. ¿De qué hablas? Solo lo comento, empezó. De eso no te mueres, imbécil, lo interrumpió Beatrice bruscamente. Entonces se volvió hacia mí con esa expresión que ponía cuando deseaba algo. Papá, esto no interferirá con tu trabajo, ¿verdad? Aún puedes dar consejos, ¿verdad? En ese momento, capté sus pensamientos. No se trataba de mi bienestar, ni de cómo manejaría mi condición, sino de dinero, de si seguiría pagando las cuentas de la casa, asegurándoles una vida cómoda. Mientras pueda, respondí concisamente y me retiré a mi habitación. Mucho ha cambiado desde entonces. Mi espacio se redujo gradualmente. Las pertenencias de Beatrice y Knox llenaron poco a poco los armarios que antes estaban llenos de mis jerseys y camisas. Mis fotografías con Elaine desaparecieron de las paredes del pasillo, reemplazadas por toscas impresiones que Knox consideraba inversiones prometedoras. Ni siquiera mi estudio escapó a la intrusión. Un día, descubrí que mi viejo escritorio de dibujo había sido trasladado junto a la ventana, y el nuevo aparato de costura de Beatrice ocupaba su antiguo lugar. De todas formas, no puedes dibujar con las manos, dijo cuando expresé mi desaprobación. Además, es solo temporal. Nada, al parecer, es tan permanente como lo temporal. El golpe de gracia llegó cuando descubrí que Knox se había llevado mis herramientas sin permiso para ayudar en el jardín del vecino. Herramientas que había reunido durante toda una vida y cuidado meticulosamente. Las encontré abandonadas bajo la lluvia en la parcela contigua. Deberías haberlas pedido, le dije entonces. Dios mío, Quentin, solo son una pala y un rastrillo. No te llevé el órgano interno, respondió con esa sonrisa que siempre despreciaba. Además, de todas formas, ahora mismo no los estás usando. No respondí. ¿Para qué serviría? En su percepción, ya me había convertido en un viejo inútil cuyas posesiones podían ser apropiadas, cuyos límites podían ignorarse, cuyas opiniones podían ignorarse. Esta mañana, al mirar mis manos temblorosas, recordé cómo esas mismas manos una vez sostuvieron a la pequeña Beatriz mientras daba sus primeros pasos. Cómo le construyeron fuertes de mantas y casas de almohadas. Cómo le secaron las lágrimas después de su primer desamor. Ahora estas manos apenas pueden sostener una taza de café, y mi hija las mira con desdén e impaciencia como si fueran un mecanismo defectuoso que perturba su existencia ordinaria. Las encontré, exclamó Beatriz triunfante, sacando las llaves del bolsillo de su abrigo. Estuvieron aquí todo el tiempo. Ni siquiera se disculpó por sus acusaciones. Simplemente agarró su bolso y se dirigió a la salida. Llegaré tarde. Tenemos una reunión de empresa. La cena está en la nevera. Caliéntala. La puerta se cerró de golpe, dejándome en la tranquilidad de la casa que una vez fue mi bastión. Ahora solo eran paredes y un techo bajo el cual me había convertido en una invitada indeseada. Terminé mi café y me acerqué a la ventana. Mi jardín, antes meticulosamente cuidado y floreciente, ahora estaba invadido por la maleza. Beatriz decía que el jardinero era demasiado caro y que ya no podía encargarme de su mantenimiento. En el reflejo del cristal, observé mi rostro, arrugado y delgado. Los ojos que habían presenciado tanto ahora me devolvían la mirada con una silenciosa tristeza. Me di cuenta de que ya no reconocía a la persona en la que se había convertido mi hija. Y quizás era hora de dejar de reconocerme a mí misma,
a la persona que una vez fui. Quizás era hora de una transformación. Quentin, debemos hablar. Tyler Frost, el joven jefe de la división de construcción, parecía incómodo mientras ordenaba papeles sobre el escritorio. Los últimos diseños contienen demasiadas imprecisiones. No podemos utilizarlos en el proyecto. Observé en silencio mis dibujos extendidos ante nosotros. Las líneas eran, en efecto, irregulares, notablemente temblorosas en las zonas que requerían precisión. Durante las últimas 3 semanas, mis manos me habían fallado cada vez más. Lo comprendo, dije, esforzándome por mantener la compostura. Puedo rehacerlos. Tyler negó con la cabeza. No se trata solo de este dibujo, Quentin. En los últimos 2 meses, la calidad ha sido irregular. Valoro tu experiencia y comprensión, pero ahora mismo exigimos precisión absoluta. Los clientes son cada vez más exigentes. Estaba sentado en la oficina de la empresa donde había trabajado como asesor durante los últimos 8 años desde que me jubilé. La constructora, Northwest Construction, valoraba mis 4 décadas de experiencia en ingeniería. O, mejor dicho, solía valorarlas. Escucha, Tyler, sé que mis manos ya no son lo que eran, pero mi mente funciona a la perfección. Podría tomar las decisiones, y uno de los ingenieros junior podría ejecutar los planos. Lo consideramos, dijo Tyler con una expresión de genuina preocupación. Pero el presupuesto del proyecto no nos permite contratar a 2 especialistas para un solo puesto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro que lo entendía. Los negocios son los negocios, y yo me había convertido en un lastre. No se necesita un título prestigioso para atar cabos. El joven Tyler había terminado la universidad hacía solo 3 años, pero ya dirigía un departamento y, al parecer, determinaba mi destino. Agradezco su franqueza, dije, recogiendo lentamente mis pertenencias. Mis manos temblaban de forma inestable, confirmando cada palabra que Tyler había dicho. Quentin, estuviste excepcional, comentó, estrechándome la mano. Si tu situación cambia, llámame. Ambos comprendimos que la situación no cambiaría. La enfermedad de Parkinson no remite. En el coche, de regreso a casa, reflexioné sobre cómo darles la noticia a Beatrice y Knox. Lo que ganaba como asesor no era mi principal fuente de ingresos, pero representaba un aumento sustancial en mi pensión. Este dinero cubría la hipoteca mensual, los servicios públicos y una parte de la compra. Beatrice nunca mostró interés en las cifras exactas. Simplemente estaba acostumbrada a que yo cubriera la mayoría de los gastos. A principios de esta semana, visité al doctor Paris. Los resultados fueron desalentadores. La enfermedad está avanzando más rápido de lo previsto, señor Hervey. Necesitará un ajuste de dosis y posiblemente nuevos medicamentos. La casa me recibió con el aroma a carne asada y el sonido de la televisión. Knox estaba reclinado en el sofá, absorto en su dispositivo electrónico. Oh, hola, viejo. ¿Cómo te fue en el trabajo? Preguntó sin levantar la vista del expositor. ¿Dónde está Beatriz? Ignoré su pregunta. En la cocina, espero que preparando algo de comer. Mi hija estaba junto a la estufa, removiendo el contenido de una olla. Parecía agitada. La línea entre sus cejas indicaba invariablemente su estado de ánimo. Papá, llegaste justo a tiempo. La cena está casi lista. ¿Qué tal tu día? Me senté a la mesa, sintiendo un repentino agotamiento. Mal, había dicho Tyler Frost. Mis diseños ya no cumplen con las especificaciones requeridas. La empresa va a terminar nuestra colaboración. Beatriz se quedó paralizada, con la cuchara suspendida en el aire. ¿Qué? ¿Por qué? Mis temblores están empeorando. No puedo crear dibujos precisos, y mi letra. Pero es temporal, ¿verdad? Puedes tomarte un descanso y luego volver. Su tono adoptó un tono de pánico. El Parkinson es incurable, Beatriz. Progresa. Dejó caer la cuchara de golpe sobre la mesa. ¿Y ahora qué? ¿Te rindes? Tras una sola discusión, tras decenas de dibujos imperfectos y cientos de comentarios, me sentí molesta. Llevo medio año viviendo con este diagnóstico. Simplemente elegiste no reconocer su gravedad. Knox. Gritó. Ven aquí. Tenemos un problema. Su marido entró tranquilamente en la cocina. ¿Qué ocurre? Papá perdió el trabajo.
Lo despidieron por sus temblores. Knox silbó. ¡Qué lástima! ¿Y ahora qué hay del dinero? Los observé a ambos, intentando discernir cuándo exactamente mis seres queridos se habían transformado en estos desconocidos. Beatrice, mi pequeña de trenzas, que lloraba cuando me iba de viaje de negocios. Ahora solo percibía fastidio y aprensión en su mirada. No por mí, sino por su propio bienestar. Tengo una pensión, dije. Pero no nos alcanza para todo. Tendremos que reevaluar nuestros gastos. ¿Qué gastos, papá? Apenas nos las arreglamos económicamente. Sabes, el negocio de antigüedades de Knox está en crisis y mi agencia ha reducido las bonificaciones. Tu agencia recortó las bonificaciones hace 4 años, señalé, y nada ha cambiado desde entonces. Knox se sentó frente a mí, cruzando los brazos. Escucha, Quentin, todos reconocemos que la situación es indeseable, pero debemos ser prácticos. Quizás podamos vender algo. Tienes ese viejo reloj de colección, ¿verdad? Me costó contener las palabras. El reloj al que se refería Knox era un regalo de Elaine por nuestro 25º aniversario. Había ahorrado para comprarlo durante 6 meses. Ese reloj no está a la venta. Vamos, papá. Es solo un objeto, exclamó Beatriz. Mamá lo entendería. No te atrevas a hablar de lo que tu madre entendería o no. Se hizo un profundo silencio. Beatriz fue la primera en romperlo. Bueno, calmémonos y cenemos. Luego hablaremos de nuestras posibilidades. La cena transcurrió en un silencio tenso. Me costaba manejar el tenedor. Me temblaban las manos más de lo habitual, probablemente por el estrés. Al notar la mirada burlona de Knox, moví las manos por debajo de la mesa. Bueno, empezó Beatriz cuando terminamos de comer. He estado pensando. Si sumamos todos nuestros ingresos, tu pensión, mis ganancias y lo que Knox recibe de sus ventas, quizás podamos arreglarnos. ¿Unir? Pregunté. ¿Quieres decir que propones un presupuesto compartido? Sí, pero yo me encargaré, dijo como si me hiciera un favor. Entiendes que, dada tu condición, es preferible que yo administre las finanzas. Me imaginé mi pensión disolviéndose en las manos de Beatriz, transformándose en zapatos nuevos y objetos triviales para su colección de figuritas de cerámica. No. ¿Cómo que no? Significa que no, Beatriz. Administraré mi propia pensión. ¿Y cómo lo lograrás? Señaló mis manos temblorosas. Ni siquiera sabes endosar un cheque. Beatriz, intervino Knox con una amabilidad inusual en su tono. No hablemos de esto hoy. Quentin acaba de recibir una mala noticia. Dale un poco de tiempo. Miré a mi yerno con sorpresa. En 2 décadas, probablemente esta era la primera vez que se ponía de mi lado. Beatrice también parecía aturdida. Por supuesto, concedió tras una pausa. Lo siento, papá. Solo me preocupa nuestro futuro. Asentí, sin confiar en mi voz. Me acosté temprano esa noche, pero el sueño me robó por un buen rato, mientras la conversación se repetía en mi mente. Algo en la conducta de Knox me preocupaba. Nunca había defendido mis intereses. Las semanas siguientes fueron tensas. Informé formalmente a la constructora que suspendía mi consulta. El gerente, un joven llamado Tyler, expresó su pesar. Sinceramente, me pareció. Fue usted el mejor, señor Hervey, afirmó, estrechándome la mano. Si lo reconsidera, llámenos. En casa, el ambiente se volvió cada vez más opresivo. Beatrice y Knox ya no ocultaban su frustración. En una ocasión, escuché a mi hija quejarse por teléfono con una amiga. ¿Te lo puedes creer? Ahora ni siquiera puede lavar los platos. Se le escapa todo de las manos. Es como si viviera con 3 hijos, no solo con uno. Knox empezó a desaparecer de casa durante días, justificando sus ausencias como compromisos urgentes. Solía regresar ebrio, con olor a licor barato y tabaco. Beatriz fingía no darse cuenta. Un miércoles, aproximadamente un mes después de mi última visita al Dr. Paris, estaba sentada en mi habitación intentando leer. Los temblores me impedían incluso sostener el libro. Estaba a punto de dejarlo a un lado e intentar descansar cuando oí voces en la cocina. Beatriz y Knox no se percataron de mi presencia. Había regresado antes de lo previsto de fisioterapia, sintiéndome particularmente agotada. No podemos seguir así,
declaró Beatriz. ¿Has visto la factura de sus medicamentos? Es astronómica. Tiene seguro, replicó Knox, que solo lo cubre parcialmente. El resto sale de nuestros fondos. Y ahora están la fisioterapia y los sanitarios especializados. ¿Sabes cuánto cuesta adaptar un baño para una persona con discapacidad? El término discapacitada me impactó con fuerza. Nunca me había planteado esas cosas. Tengo una idea. La voz de Knox se suavizó, y tuve que esforzarme para oírlo. ¿Recuerdas Milton Grove? ¿El centro de atención para ancianos donde trabajaba mi pariente? Ese inquietante de las paredes verdes. No es inquietante, solo anticuado, pero es barato y admiten pacientes con Parkinson. Hubo una pausa. Me quedé paralizada, con miedo de moverme. ¿Sugieres que internemos a mi padre en un centro de atención? La voz de Beatriz sonaba insegura. Sean prácticos. No podemos con nosotros, ni económica ni emocionalmente. Lo cuidarán allí. Además, si vendemos esta residencia. ¿Vender la casa? Exclamó Beatrice. Pero es nuestra casa. Técnicamente, pertenece a tu padre. Pero si se muda a Milton Grove, podemos vender la propiedad y usar los fondos para cubrir su estancia allí. ¿Y el resto? Bueno, podríamos comprar algo más pequeño para nosotros, sin la carga de un anciano enfermo. Sentí una oleada de náuseas en la garganta. Querían deshacerse de mí. Deshacerse de mí como si fuera un mueble inservible. No estoy segura, Knox. Me parece cruel. ¿Duro? ¿Sabes qué es cruel? Que estemos desperdiciando la flor de la vida atendiendo a alguien que ni siquiera da las gracias. ¿Viste su reacción cuando sugerí vender ese reloj tonto? Como si le hubiera propuesto hacerle daño a un gatito. Es un regalo de mi madre. ¿A quién le importa? Es solo un objeto. No le pasará nada, y necesitamos el dinero ahora mismo. Oí a Beatrice suspirar. Quizás tengas razón. Investigaré este lugar, pero decidiremos juntas. De acuerdo, cariño. Lo que tú digas. Regresé en silencio a mi habitación, sintiendo que todo dentro de mí se encogía de agonía y furia. Planeaban deshacerse de mí y vender la casa que había construido con mis propias manos para Elaine. La casa donde Beatrice maduró, donde conmemoramos cada festividad y festival de la cosecha. Me quedé despierto toda la noche reflexionando. A la mañana siguiente, ya tenía una estrategia. Esperé a que Beatrice y Knox se fueran y llamé por teléfono a mi viejo amigo, Eli Danahue. Nos conocimos en la universidad y mantuvimos el contacto desde entonces, aunque rara vez nos veíamos. Eli se había convertido en un próspero abogado especializado en derecho de familia y patrimonio. Quentin, viejo bribón. Exclamó al oír mi voz. No he sabido nada de ti en décadas. Disculpas, Eli. La vida ha sido complicada últimamente. Me enteré de tu diagnóstico. Mis condolencias, amigo. Gracias. Oye, necesito tu orientación profesional. ¿Podemos vernos? Pero no en mi casa. Eli debió percibir la tensión en mi voz porque no hizo preguntas. Por supuesto. ¿Qué te parece el Blue Cap de Oak Street? A las 2. Perfecto. Gracias, Eli. Me costó llegar a la cafetería. Ese día me sentía especialmente mal. Eli ya me esperaba en una mesa en la esquina. A pesar de sus canas y arrugas, tenía la misma chispa en la mirada que a los 20. Tienes un aspecto horrible, comentó en lugar de saludar. Y sigues tan brusco como siempre, intenté sonreír. Pero mis labios no me obedecieron. Eli hizo una señal al camarero y pidió café. Entonces, ¿qué pasa, Quentin? A juzgar por tu tono, es algo grave. Le conté todo sobre la progresión de la enfermedad, sobre la pérdida de mi puesto, sobre la conversación que había escuchado. Con cada palabra, la expresión de Eli se volvía más sombría. Sin vergüenzas. Espetó al terminar. Lo siento, Quentin, pero tu hija y su marido son unos auténticos sinvergüenzas. Sentí una punzada de angustia. A pesar de mi enojo hacia Beatrice, seguía siendo mi hija. Quizás, pero en este momento debo protegerme. ¿Qué puedo hacer? Eli reflexionó un momento. La casa es completamente tuya, ¿verdad? 5 propietarios. Sí, soy el único propietario.
Elaine insistió en que no incluyera a Beatrice en los documentos oficiales, incluso cuando ya era adulta. Es tu casa, Quentin, dijo. La construiste con tus propias manos. Punto. Era una mujer astuta, asintió Ellie. Bueno, eso simplifica las cosas. Tengo algunas ideas, pero necesito verificar algunos detalles legales. ¿Puedes visitar mi oficina mañana? Digamos, a las 11. Por supuesto. ¿Y Quentin? Ellie se acercó. No les digas que sabes de sus planes. Hazles creer que lo controlan todo. Asentí. El conflicto había comenzado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza de poder salir airoso. El aroma a roast beef con romero impregnaba la casa. Era mi plato favorito, que Beatrice había aprendido a preparar con Elaine. La última vez que lo había probado fue en mi cumpleaños, casi un año antes. Algo me sugería que si mi hija había recuperado la vieja receta de su madre, una conversación seria era inminente. Estaba sentada en la sala cuando Knox se acercó con una copa de licor. Me la ofreció. Aquí tiene, viejo. Una noche estupenda para un buen whisky. Su inesperada generosidad me hizo sospechar aún más, pero acepté la bebida, sujetando el vaso con cuidado con ambas manos para evitar que se derramara. Las 2 semanas previas desde mi consulta con Ellie habían sido peculiares. Knox se había vuelto sospechosamente afable y Beatrice inusualmente solícita. No sabían que yo conocía sus intenciones. Gracias, dije, tomando un pequeño sorbo. El whisky estaba bueno. Caro, no la marca que Knox solía comprar. Una ocasión especial. Solo quería complacer a mi suegro. Sonrió con una expresión que nunca llegó a sus ojos. ¿Cómo están tus manos hoy? Como siempre, no di más detalles. ¿Para qué explicar que hoy fue un día particularmente malo? Que los temblores se habían intensificado y que mis pastillas matutinas me habían dado poco alivio. La cena está lista, gritó Beatrice desde la cocina. Knox me ayudó a levantarme, un gesto innecesario que solo resaltó su fingida preocupación. En la mesa, Beatrice se afanaba, acomodando los platos. Llevaba un atuendo normalmente reservado para eventos formales e incluso se había maquillado. Estás guapísima, comenté con cautela, tomando asiento. Gracias, papá, sonrió. Pero la sonrisa parecía forzada. Pensé que necesitábamos una cena familiar agradable. Últimamente hay demasiada tensión. Asentí, fingiendo no notar las miradas ansiosas que Beatrice y Knox intercambiaron. Sabía que estaban planeando algo, y gracias al consejo de Ellie, estaba preparada para cualquier cosa. Roast beef al romero, anunció Beatrice, colocando un plato delante de mí. Tu favorito. Mamá siempre decía que este plato te levanta el ánimo en los momentos más difíciles. Sí, Elaine solía decir eso. Miré la porción de carne que tenía delante. Gracias. Los primeros minutos de la cena transcurrieron en un silencio incómodo. Luché con el cuchillo y el tenedor, intentando cortar la carne, pero mis manos no me obedecían. Knox, inusualmente atento, me ofreció ayuda, pero la rechacé. Mi amor propio era más importante que la comodidad. Papá, empezó Beatriz por fin, tomando un sorbo de vino. Knox y yo queremos hablar contigo de algo importante. Te escucho. Dejé los cubiertos, fingiendo saciedad, aunque apenas había comido. Vemos lo difícil que es para ti. Su voz sonaba suave, excesivamente suave. Esta enfermedad está progresando más rápido de lo que esperábamos. Asentí, sin interrumpirla. Y pensamos que quizás necesitas ayuda profesional. No es que no queramos cuidarte, pero es un reto para ti. Es difícil para ti, completé la frase. Sí. Beatriz pareció aliviada de haberlo expresado yo misma. Trabajo a tiempo completo. Knox está ocupado con su empresa. No podemos brindarte la atención que necesitas. ¿Y qué propones? Sabía la respuesta, pero deseaba oírla decirla. Hay un centro llamado Milton Grove, intervino Knox. Es una residencia de ancianos muy respetable. Cuentan con personal médico excepcional especializado en enfermedades neurológicas. Una residencia de ancianos, repetí, mirando a mi hija. ¿Pretendes enviarme a una residencia de ancianos? No es cierto, papá, aclaró Beatrice rápidamente. Es un centro de atención.
Allí estarás mejor, y te visitaremos, por supuesto. ¿Y cómo voy a financiar esta residencia? Pregunté, aunque entendía perfectamente su plan. Beatrice y Knox intercambiaron miradas preocupadas. Pensamos que podríamos vender la casa, dijo Knox con cautela. Ahora es demasiado espaciosa para ti. Lo que ganes con la venta podría usarse para cubrir tu estancia en Milton Grove. Es una decisión pragmática. Pragmática, repetí. ¿Y dónde vivirás una vez que hayas vendido mi propiedad? Buscaremos algo más pequeño, respondió Beatrice rápidamente. Algo más manejable. Permanecí en silencio, observándolos a ambos. Llevaban 20 años viviendo en mi casa, usando mis fondos. Y ahora que me había convertido en un estorbo, estaban dispuestos a deshacerse de mí como si fuera un mueble roto. Ya no puedo afrontar muchos de mis gastos, dije, guiando la conversación hacia el rumbo que deseaba. Sin mi trabajo de asesor, mi pensión apenas cubre el gasto de mis recetas y necesidades personales. Lo sabemos, papá. Beatrice puso su mano sobre la mía. Un gesto fingido de compasión. Por eso presentamos esta solución. Será mejor para todos. Para todos. Aparté lentamente su mano. Solo para ti. No empieces, Quentin, frunció el ceño Knox. Intentamos ayudar. Vayan ustedes mismos a mi casa. Beatrice suspiró. Papá, estás siendo irrazonable. Te hemos cuidado estos últimos meses, pero ahora la situación se está volviendo intolerable. Intolerable. Asentí. Qué palabra tan interesante. ¿Sabes qué es intolerable? Oír que tu hija y su esposo planean abandonarte y vender la casa que construiste con tus propias manos. Beatrice se quedó paralizada. ¿A qué te refieres? Escuché tu conversación, dije con calma. El día que supusiste que no estaba en casa, sobre cómo me enviarías a Milton Grove, venderías la casa y te comprarías algo. Se acabaron las molestias de un anciano enfermo. ¿Eso dijiste, Knox? El rostro de Knox se puso pálido. Beatrice parecía aturdida. ¿Estabas escuchando? Respondió finalmente, pero no había arrepentimiento en su voz, solo indignación por haber sido descubierta. Estuve presente y escuché la verdad. Quentin, escucha. Knox intentó recuperar el control de la situación. No me has entendido. De verdad nos importa tu bienestar. Estarás mejor en Milton Grove. Ahórrame, levanté una mano temblorosa. Sé lo que deseas, y entiendo por qué mi plato favorito está en la mesa esta noche, y por qué tú, Knox, me invitas a licor caro cuando normalmente consumes el más barato. Papá, estás siendo ilógico. Beatrice empezó a perder la paciencia. Mírate. Ni siquiera puedes cortar la carne sin ayuda. ¿Cómo vas a vivir sola? Nadie mencionó vivir sola. ¿Y entonces qué? ¿Vas a contratar a una enfermera? ¿Con qué fondos? Alzó la voz. Tu pensión no cubre ni la mitad del costo de mantener esta residencia. Lo sé, mantuve la calma, lo que pareció irritar aún más a Beatrice. Por eso tendré que dejar de pagar las facturas de la casa. ¿Qué? Se levantó de un salto. ¿Y cómo imaginas que funcionará eso? ¿Vamos a vivir sin electricidad ni agua corriente? Nosotras no, Beatrice. Tú. Ya no voy a cubrir los gastos de la casa que habitan tú y Knox. Beatrice me miró como si le hablara en un idioma extraño. ¿De qué hablas? Esta es nuestra residencia compartida. No, negué con la cabeza. Es mi casa. Era mía hasta que transferí la propiedad. ¿Transferida? Knox se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir con transferida? Quentin, deja de hablar con acertijos. Beatrice golpeó la mesa con el puño, derramando el vino. ¿Qué has hecho? Respiré hondo. El momento que había estado esperando durante las últimas 2 semanas había llegado. Después de escuchar su conversación, contacté con mi viejo amigo Eli Danahue. Es abogado especializado en asuntos inmobiliarios. Y Beatrice me miró fijamente. Y transferí la propiedad de la casa, dije con calma. Ahora pertenece a una organización filantrópica que apoya la investigación del Parkinson. Hubo un profundo silencio. Knox se quedó boquiabierto. Beatriz parecía haber dejado de respirar. ¿Qué hiciste?
Susurró finalmente. La casa ya no es mía, ni tuya. Di un sorbo a mi whisky, disfrutando del raro momento en que mis manos estaban relativamente firmes. Ahora es propiedad de la Fundación Spokane Valley Parkinson. No pudiste, exclamó Beatrice, poniéndose de pie de un salto. Esto es una broma. No pudiste regalar nuestra casa sin más. No la regalé, Beatriz. La vendí por una suma simbólica, pero la vendí, y es completamente legal. Papá, estás loco. Gritaba a todo pulmón. Esta es nuestra residencia. ¿Dónde viviremos? Puedes quedarte aquí, respondí. La fundación está dispuesta a firmar un contrato de alquiler contigo a precio de mercado. O puedes buscar otra vivienda. Tienes 30 días para decidir. ¿30 días? Preguntó Knox por fin. ¿Nos expulsas en 30 días? No voy a expulsar a nadie. Me voy yo misma. Las condiciones del contrato de arrendamiento las determina la fundación, no yo. Beatrice temblaba de furia. Tenía el rostro enrojecido, los ojos llenos de lágrimas. No de pena, sino de intensa ira. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. ¿Familia? Pregunté en voz baja. Una familia no conspira para deshacerse de uno de sus miembros cuando se convierte en una carga. Una familia no habla de vender la casa de alguien que aún vive allí. Dejaste de ser mi familia en el instante en que decidiste que podía darme por perdida. Tú, dijo Beatrice con voz ahogada de rabia. Egoísta e inútil. Te cuidamos. Vivimos aquí 2 décadas, ayudándote después de que mamá falleciera. Y así es como nos pagas. La miré en silencio. No había rastro de arrepentimiento en sus ojos, solo indignación por el fracaso de sus planes. Viviste a mi costa durante 20 años, dije con calma, en mi casa con mis ahorros. Y ni una sola vez en todos esos años te propusiste contribuir con tu parte a los gastos. Ni siquiera cuando tu marido estuvo desempleado durante meses. ¿Cómo te atreves? Se abalanzó sobre mí y, antes de que pudiera reaccionar, me dio una bofetada. El sonido de la bofetada resonó por toda la habitación. Me ardía la mejilla. Lentamente me llevé la mano a la cara, sintiendo que todo dentro de mí se tensaba de agonía. No era dolor físico, sino angustia emocional. Mi chica, mi Beatriz, me había golpeado. Eres un inútil. Espetó, mirándome. Un anciano frágil e insignificante. No sabes hacer nada bien. Ni siquiera puedes marcharte con elegancia. Knox pareció sorprendido por su arrebato. Beatrice, cálmate. No me sermonees. Se giró hacia su marido. No eres mejor. Te quedas ahí sin palabras mientras él nos destroza la vida. Me levanté lentamente de la mesa. A pesar del temblor que se intensificaba con mi agitación, intenté enderezarme. Miré a mi hija, la mujer que había criado, a quien apreciaba más que a mi vida misma, y vi a una extraña frente a mí. Hay muchas cosas que realmente ya no puedo hacer, Beatriz, dije en voz baja. No puedo abotonarme la camisa. No puedo sostener un tenedor con firmeza. No puedo escribir legiblemente. Pero aún puedo tomar decisiones, y ya las he tomado. No. Negó con la cabeza. Esto no puede ser. No podrías donar la casa sin más. Es ilegal. Es completamente legal. Me dirigí a la entrada del comedor. Toda la documentación está terminada y certificada. Puedes verificarla con el registro de la propiedad si no me crees. La casa pertenece a la Fundación Spokane Valley Parkinsons. Me mudaré a una residencia asistida en una semana. La fundación subvencionará parcialmente mi estancia allí. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. Beatriz permanecía de pie, agarrada al respaldo de una silla, con el rostro desencajado por la furia y la conmoción. Knox, sentado, miraba fijamente su vaso como si buscara respuestas. Tiene 30 días, repetí. Un representante de la fundación se pondrá en contacto con usted mañana para hablar de los detalles. No. Gritó Beatriz tras de mí. Esto no puede ser. Pero ya había cerrado la puerta tras de mí, acallando sus gritos. Caminé lentamente hacia mi habitación, sintiendo un extraño vacío. No esperaba que el triunfo fuera tan amargo, pero no había otro remedio. A veces hay que renunciar a algo importante para preservar lo que más importa, la propia integridad.
Me despertó el sonido de cristales rotos. Apenas amanecía tras la ventana, pero la casa ya estaba alborotada. Levantándome con cuidado de la cama, escuché atentamente. Las voces apagadas de Beatriz y Knox provenían de la cocina. Cálmate, por Dios. Siseó Knox. Solo estás empeorando las cosas. Peor. La voz de Beatrice se convirtió en un chillido. ¿Cuánto peor podría ser? Ese viejo senil nos ha arrebatado nuestra casa. ¿Nuestra casa? Técnicamente, era de su propiedad, observó Knox. Por lo cual, a juzgar por el sonido, recibió un golpe con algo que había sobre la mesa. Ni se te ocurra tomar partido. 20 años, Knox. 20 años soporté sus tediosas anécdotas, sus dictados, sus interminables historias de épocas pasadas. ¿Y para qué? Para acabar en la calle en 30 días. Suspiré suavemente mientras me dirigía al baño. Mi rutina matutina tenía que empezar 1 hora antes. Cada movimiento me llevaba el triple de tiempo que antes. Lavarme, afeitarme, vestirme. Las tareas sencillas se habían convertido en arduas pruebas. Para cuando terminé, el sol ya había salido y las voces de la cocina se habían apagado. Cuando bajé, Beatrice estaba sentada a la mesa con la cabeza entre las manos. Una taza de café frío estaba delante de ella. Fragmentos de lo que había sido un jarrón, un regalo de bodas de mi hermana, yacían esparcidos por el suelo. Buenos días, dije, dirigiéndome a la cafetera. Beatriz levantó la vista. Tenía los ojos rojos de llorar, o quizás de rabia. Nada bueno. No respondí, concentrada en preparar el café. Me temblaban las manos más de lo habitual. La tensión de la noche anterior estaba pasando factura. ¿De verdad lo hiciste? Preguntó tras una larga pausa. ¿Le diste la casa a alguna organización? Sí, no veía ninguna ventaja en respuestas evasivas. Los documentos se firmaron y registraron hace 1 semana. ¿Por qué, papá? Su voz sonaba casi normal, salvo por un dejo de desesperación. ¿Por qué nos haces esto? Me giré, intentando no soltar mi taza de café. ¿Por qué me haces esto a mí? Planeabas enviarme a un centro de acogida y vender mi casa en vida. Queríamos lo mejor para ustedes. Para ustedes. Beatriz se levantó de un salto, con la cara roja de ira otra vez. Te hemos cuidado todo este tiempo, ¿y ahora que te has vuelto así nos echas a la calle? Me senté con cuidado a la mesa, intentando no derramar el café. ¿Enfermo? ¿Te refieres a una carga? Un viejo enfermo, por citar a Knox. Se dio la vuelta, incapaz de responder. En ese momento, Knox entró en la cocina, abotonándose la camisa. Oh, ya ha empezado la pelea de la mañana. Su tono era intencionadamente ligero, pero su mirada seguía siendo fría. Knox, díselo. Beatriz se volvió hacia su marido. Dile que emprenderemos acciones legales. Que no puede expulsarnos sin más. Que hay estatutos. Los hay, confirmé, tomando un sorbo de café. Y según esos estatutos, tenía todo el derecho a disponer de mi propiedad. La casa me pertenecía. La vendí legalmente. ¿Estás loco? Exclamó Beatrice de nuevo. Esto es traición. En ese momento, sonó el timbre. Sabía quién era. Él le había prometido visitarme esta mañana para ayudar con los asuntos legales. Beatrice se apresuró a abrir la puerta, probablemente esperando una intervención milagrosa. La voz de Eli resonó en el pasillo. Buenos días. Vengo a ver a Quentin Hervey. ¿Quién es usted? Preguntó Beatrice con una voz agresiva. Eli Donahue, abogado del señor Hervey. Casi podía visualizarlo extendiendo la mano a modo de saludo y Beatrice ignorando el gesto. ¿Abogado? Preguntó. Excelente. Justo lo que necesitamos. Pase. 1 minuto después, Eli apareció en la cocina acompañado de Beatriz. Se veía refinado como siempre. Un traje elegante, una corbata anudada meticulosamente, zapatos lustrados. A pesar de su edad, Eli siempre sabía cómo causar una buena impresión. Quentin, amigo mío, sonrió, estrechándome la mano. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento mejor, respondí con sinceridad. Entonces, nos interrumpió Beatriz, ¿eres abogado? Espléndido.
Explícale a mi padre que no puede simplemente echarnos a la calle. Esta es nuestra residencia. Llevamos 20 años viviendo aquí. Ellie la miró con calma. La señorita Herbay, supongo. O la señora Drummond. La señora Drummond, respondió bruscamente. Señora Drummond, comprendo perfectamente su indignación, pero debo informarle. Su padre actuó dentro de los límites legales. La casa era de su exclusiva posesión y tenía todo el derecho a disponer de ella como le pareciera conveniente. Pero no se encuentra bien, exclamó Beatriz. Tiene Parkinson. No es capaz de hacer esas decisiones. Ellie sonrió cortésmente, pero su mirada permaneció seria. El Parkinson no afecta la función cognitiva en sus fases iniciales. Su padre se sometió a una evaluación médica imparcial antes de que se concretara la transacción. El informe indica que es plenamente competente y capaz de tomar decisiones legalmente vinculantes. Esto es una especie de engaño. Beatriz se volvió hacia Knox, que observaba en silencio el proceso. Di algo. No pueden quitarnos la casa así como así. Técnicamente, no era tu casa, comentó Ellie con amabilidad. No pagaste alquiler. No contribuiste a la hipoteca. No pagaste impuestos sobre la propiedad. Todos estos años, vivieron aquí como huéspedes. ¿Huéspedes? Exclamó Beatrice indignada. Somos una familia. Una familia. Ellie me miró y asentí, permitiéndole continuar. Sin embargo, la Fundación Spokane Valley Parkinson's, la nueva propietaria de la casa, está dispuesta a ofrecerles un contrato de arrendamiento. El valor de mercado de una vivienda de este tamaño y en este distrito es de aproximadamente $2,500 al mes, más los gastos de servicios públicos. Si les interesa esta opción, puedo preparar la documentación necesaria. Knox finalmente habló. ¿2,500? Eso es extorsión. Ese es el precio actual del mercado, respondió Ellie con calma. Pueden investigar por su cuenta si creen que la estimación es demasiado alta. Beatrice se desplomó en una silla. No podemos permitirnos esa suma. Sabes que no podemos, papá. La miré en silencio. Claro que lo sabía. Sus ingresos combinados apenas cubrían sus gastos personales. Restaurantes, ropa, aparatos nuevos para Knox. Nunca acumulaban ahorros, siempre vivían para el presente, dependiendo de mí para que les diera cobijo. Tienes 30 días para decidir, dijo Ellie. O firmas el contrato y te quedas, o buscas otro sitio donde vivir. 30 días, repitió Beatrice. Entonces entrecerró los ojos. ¿Dónde vas a vivir, papá? ¿Tú también te mudas dentro de 30 días? Me mudo el próximo miércoles, respondí. A Sunny Terraces. Es un complejo para personas mayores con servicios parciales. ¿Sunny Terraces? Silbó Knox. ¿Qué sitio tan caro? ¿De dónde sacaste los fondos? Vendí algunas cosas, dije sin detallar la colección de relojes antiguos que había acumulado a lo largo de mi vida, los libros raros, las acciones de empresas tecnológicas que había comprado en los 80. Y la fundación subsidia una parte de los costos. Así que para eso es todo este proyecto de la fundación, exclamó Beatriz. Para garantizarse una vejez cómoda y dejarnos a nosotros en la calle. Beatriz, la voz de Ellie sonó inesperadamente severa. Tu padre tiene derecho a una vejez digna, sobre todo considerando que durante los últimos 20 años los ha mantenido a ti y a tu esposo sin recibir nada a cambio. Eso no es cierto, replicó. Lo cuidamos, sobre todo después de que mamá falleciera. ¿Cómo? Preguntó Ellie. ¿Pagaste sus medicamentos? ¿Su comida? ¿Los servicios? Beatriz guardó silencio, con el rostro contraído. Levanté la mano, deteniendo el intercambio. Basta, Ellie. La situación está clara. Beatrice, Knox, tenéis 30 días. Decídanse. Después de que Ellie se fuera, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Beatriz se encerró en su dormitorio, negándose a hablar conmigo. Knox desapareció todo el día, regresando tarde por la noche, ebrio y agresivo. Podía oírlos discutir tras la puerta cerrada. Los días siguientes transcurrieron de forma similar. Empecé a empacar mis pertenencias en silencio, decidiendo que llevarme al nuevo apartamento. Había menos espacio allí, pero no necesitaba mucho. Algunos libros, fotos de Elaine,
ropa, documentos personales. El sábado, mientras revisaba mis cosas en mi habitación, apareció Beatriz. Parecía diferente, no enfadada, sino algo abatida, incluso envejecida. ¿Puedo entrar?, preguntó, de pie en la puerta. Asentí, señalando la silla junto a la cama. ¿De verdad te vas?, afirmó. No era una pregunta, sino una declaración de hecho. Observó los cajones medio vacíos de la cómoda, las cajas de libros. Sí, doblé otra camisa en mi maleta. El miércoles, un vehículo de St. Tereses vendrá a recogerme a mí y a mis pertenencias. Beatrice guardó silencio, observando mis torpes movimientos. Entonces, inesperadamente, se acercó y me ayudó a doblar una camisa que no podía enrollar por los temblores. Gracias, dije, sorprendido por esta repentina oferta de ayuda. Papá. Se sentó en el borde de la cama, examinándose las manos. Knox y yo hablamos. No podemos pagar este alquiler. Entiendo que debemos mudarnos. Asentí, sin sentir ni alegría ni tristeza por la noticia, simplemente aceptación. Pero no entiendo por qué haces esto, continuó, mirándome. Sus ojos reflejaban una mezcla de angustia y desconcierto. ¿Por qué no puedes quedarte con nosotros? Te cuidaríamos de verdad. ¿Cómo?, pregunté. ¿Cómo me cuidarías, Beatriz? Durante los últimos 6 meses, desde que me diagnosticaron Parkinson, solo te has quejado de lo pesada que me he convertido. ¿Lo difícil que es estar conmigo? ¿Lo incómodo que se me caen los objetos y me muevo con lentitud? No es cierto. Se irguió, empezando a enfadarse de nuevo. Sí, fue difícil, pero lo superamos. Lo superaste planeando enviarme a un centro de atención y vender mi casa. Negué con la cabeza. Eso no es lo que yo defino como cuidar. Milton Grove es un buen centro. Es un lugar terrible, dije con calma. He estado allí. Lo investigué cuando escuché su conversación. Un edificio viejo con goteras. Personal que apenas puede cumplir con sus tareas básicas. Pacientes sentados en los pasillos durante horas, sin supervisión. Beatrice parecía mortificada. Yo no lo sabía. Dijo Knox. Knox no lo comprobó. No le importó. El objetivo principal era deshacerse de mí y quedarse con la casa. No refutó nada, lo cual constituyó una confesión. Papá, dijo tras una larga pausa, con la voz alterada, volviéndose más suave, casi congraciadora. Sé que no. No éramos perfectos, pero no puedes borrar 2 décadas así como así. Soy tu hija, de tu misma sangre. Sé quién eres, Beatriz. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Podemos cambiar. Podemos mejorar. Podemos ayudarte más. La observé de verdad por primera vez en mucho tiempo. No vi a la niña que una vez sostuve en mis brazos, sino a una mujer madura dispuesta a enviarme a un lugar terrible para su propio beneficio. Porque no confío en ti, dije simplemente. Dices esto ahora porque estás en una situación difícil. Pero en cuanto accediera, todo volvería a ser como antes. Volverías a quejarte de lo difícil que es estar conmigo. Knox volvería a desaparecer durante días, y al final idearías un método para librarte de mí. Eso no es justo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos estás juzgando por algo que no hicimos. Te estoy juzgando por lo que pretendías hacer, volví a ordenar, y por lo que has estado haciendo durante los últimos 20 años, explotar mi generosidad sin ofrecer nada a cambio. Somos tu familia. Casi gritó. No es suficiente. No. Negué con la cabeza. No basta con ser familia por lazos genéticos. Debes ser familia por tu conducta. Beatrice se puso de pie de un salto y volvió a estallar de rabia. Te arrepentirás de esto. Cuando estés sola en tus terrazas soleadas, cuando no haya nadie que te traiga un vaso de agua ni te ayude a levantarte de la cama, te arrepentirás, pero será demasiado tarde. No te lo perdonaré. ¿Me oyes? Jamás te lo perdonaré. Salió furiosa de la habitación, dando un portazo tan fuerte que la pared vibró. Me quedé quieto, sintiendo un extraño vacío que se extendía por mi interior. No era pena, ni rabia, solo vacío y agotamiento. En los días siguientes, Beatrice y Knox me evitaron. Los oí hablar de alternativas de alquiler, discutir sobre dinero y las cosas que debían empacar.
A veces captaba fragmentos de conversación sobre lo desagradecido que era y cómo habían desperdiciado sus mejores años. Seguí preparando la mudanza sistemáticamente. Eli me ayudó con la logística, visitándome a diario para asegurarse de que todo saliera bien. ¿Estás segura de que estás tomando la decisión correcta? Me preguntó el día antes de mi partida, sentados en mi habitación casi vacía. Es tu hija, después de todo, la única persona cercana que queda. Guardé silencio un buen rato, contemplando la fotografía de Elaine que quería llevarme. Mi hija. Mi verdadera hija, que partió hacía muchos años. Eli, esta mujer que vive en mi casa lleva su nombre y posee su rostro. Pero no es mi Beatriz. No es la niña que Elaine y yo criamos. La gente cambia, dijo Eli pensativo. No siempre para mejor. Sí, asentí, envolviendo cuidadosamente la foto en una tela suave. Y a veces hay que aceptar ese cambio y avanzar. En mi última noche en casa, me senté en el porche a contemplar la puesta de sol. La casa que había construido para mi familia, la que había llenado de cariño y atención, ya no era mía. Mañana me iría de aquí para no volver jamás. Curiosamente, pensarlo no me causó dolor, solo una serena resolución y la convicción de que estaba cumpliendo con mi deber. El nuevo apartamento me resultaba extrañamente desconocido, a pesar de llevar casi una semana viviendo allí. Una pequeña zona común con cocina integrada, dormitorio y baño con pasamanos y accesorios especiales para personas con movilidad reducida. Todo era cómodo, práctico, contemporáneo y totalmente impersonal. El complejo residencial St. Teresa's estaba situado en el tranquilo distrito de Spokane Valley, a tan solo 15 minutos en coche de mi anterior vivienda. Era un edificio de 3 plantas con una amplia zona exterior, un comedor compartido y un consultorio médico en la planta baja. Mi apartamento estaba en el segundo nivel, con vistas a un pequeño estanque frecuentado por patos. Me asomé a la ventana para observar a una pareja de ancianos que alimentaban a los pájaros. La mujer hablaba, gesticulando animadamente, mientras el hombre escuchaba con una sonrisa, asintiendo ocasionalmente. Parecían contentos a pesar de su edad, probablemente, de la considerable acumulación de años. ¿Volvería a sonreír así alguna vez? El último mes parecía haberme agotado por completo, dejándome solo cansancio y un vacío peculiar. No me arrepentía de mi decisión. Era la única correcta. Pero el precio resultó ser muy alto. El teléfono de la mesita de noche vibró por tercera vez ese día. Sabía quién llamaba sin consultar la pantalla. Beatrice había estado intentando contactarme desde el día en que me mudé. No contesté. ¿Qué podía decir? ¿Que perdonaba su traición? Sería una mentira. ¿Qué lo sentía? No, no lo sentía. ¿Qué la extrañaba? Quizás. Pero no la Beatrice en la que se había convertido, sino la niña que una vez fue. Un suave golpe en la puerta me sacó de mi ensoñación. Señor Hervey, anunció una voz de mujer. Soy Vanessa, la trabajadora social. Le traje detalles sobre las actividades del grupo, como me pidió. Abrí la puerta. Vanessa, una mujer enérgica de unos 40 años, sonrió cálidamente, sosteniendo una carpeta de documentos. Pase, dije, haciéndome a un lado. ¿Cómo te estás adaptando? Preguntó, recorriendo el apartamento con la mirada. ¿Tienes todo lo necesario? Sí, gracias. Es muy cómodo. Su sonrisa se ensanchó. Genial. Tenemos muchos eventos interesantes programados hoy. A las 10:30, hay un colectivo de jardinería. Están hablando de la siembra de otoño. A la 1, hay un club de literatura. Están leyendo a Fitzgerald. Y a las 3, hay clases de arte. Acepté la carpeta con el horario que me entregó. La perspectiva de participar en actividades grupales con desconocidos me inquietaba. Pero entendí que el aislamiento no era la solución ideal, especialmente ahora. Quizás el club de lectura, dije tras una pausa. Siempre me ha gustado leer. Maravilloso. Vanessa parecía genuinamente complacida. Se reúnen en el salón común del primer piso. ¿Quieres que te acompañe? No, está bien. Ya encontraré la manera, respondí, con las manos temblando de anticipación. Así que las escondí en los bolsillos de mis pantalones deportivos. Después de que Vanessa se fuera, volví a la ventana. La pareja de ancianos seguía allí, ahora sentados en un banco, tomados de la mano. Algo parecido a la envidia me picó.
Elaine y yo podríamos haber estado así ahora, si el destino hubiera dispuesto lo contrario. El recuerdo de mi esposa me traía la tristeza de siempre, pero ahora estaba teñido de culpa. ¿Qué diría Elaine de mi decisión? ¿Aprobaría romper lazos con nuestra única hija, incluso si se hubiera comportado de forma tan indigna? Elaine siempre había sido más indulgente, más amable. Encontraba justificaciones incluso para las acciones más desagradables de Beatrice. Cuando suspendió sus exámenes universitarios por pasar las noches en discotecas. Cuando nos engañó robando dinero supuestamente para libros de texto y gastándolo en un nuevo dispositivo de comunicación. Cuando trajo a casa a Knox, un hombre que a Elaine le cayó fatal al instante. Solo intenta descubrirse a sí misma, decía Elaine cuando me inquietaba la última aventura de mi hija. Dale tiempo. Pero no había mucho tiempo. Elaine sufrió un derrame cerebral hace 5 años, justo un mes antes de nuestro 40º aniversario. No vio cómo Beatriz finalmente se transformaba en una mujer egocéntrica y avariciosa, dispuesta a traicionar a su padre por conveniencia. El club de lectura resultó ser una grata sorpresa. 7 personas mayores, incluyéndome a mí, hablamos del Gran Gatsby, debatiendo las motivaciones de los personajes con una energía propia de estudiantes universitarios. Escuché más de lo que hablé, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí interesada en algo más que mis problemas personales. Eres nueva aquí, ¿verdad? Una mujer canosa, con un labial rojo intenso y gafas elegantes, se me acercó. Soy Miriam Goldstein, es profesora de literatura inglesa. Kenty Nervay, dije con cautela, estrechando su mano extendida, intentando disimular mi temblor. Ex ingeniero civil. Oh, qué fascinante. Sus ojos brillaron. Mi esposo era arquitecto. Debiste de haber colaborado con muchas personas como él. Sí, toda mi vida profesional, sonreí, recordando mis años de trabajo. A veces, era todo un reto. Miriam rió. Richard era insoportable durante los proyectos. Todo tenía que ser perfecto al milímetro. Conversamos durante casi 1 hora más, incluso después de que los demás se hubieran ido. Miriam me contó que llevaba 3 años viviendo en St. Teresa's desde el fallecimiento de su esposo. Tenía 2 hijos adultos que la visitaban regularmente y 5 nietos. ¿Tienes familia?, preguntó. Mi esposa falleció hace 5 años, respondí tras una pausa. Mi hija. No nos hablamos. Miriam discretamente decidió no seguir con el tema, algo que agradecí. Cuando regresé a mi apartamento por la noche, encontré un mensaje de voz en el contestador automático. Papá, soy Beatrice. La voz de mi hija sonaba inusualmente suave, casi persuasiva. Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar. Yo. Quiero disculparme por todo. Llámame, de acuerdo. Borré el mensaje sin escuchar la conclusión. Algo en su voz me alertó. Demasiada insinceridad. Demasiado ensayado. Beatriz nunca había sido capaz de disculparse de verdad, ni siquiera de niña. Siempre había algún motivo oculto. Las 2 semanas siguientes pasaron rápido. Poco a poco me fui adaptando al ritmo de St. Teresa's. Asistí al club literario donde me hice amiga de Miriam y de varios otros residentes. Empecé a asistir a clases de educación física adaptada, lo que me ayudó a controlar mi creciente rigidez muscular. Incluso me uní a un colectivo de jardinería, aunque cada vez me costaba más manejar las herramientas. Beatriz seguía llamando, pero con menos frecuencia. No respondía. Ellie me contó que él y Knox habían desocupado la casa el día antes de que venciera el plazo de 30 días, dejando atrás algunos objetos dañados y un desastre que un equipo de limpieza tuvo que arreglar. Los cimientos ya han encontrado nuevos ocupantes, declaró Ellie durante una de sus visitas. Una familia joven con 2 hijos. Pagan puntualmente y mantienen la casa en buen estado. Creo que Elaine estaría encantada. Asentí, con una peculiar sensación de alivio. La casa que construí volvería a ser un auténtico hogar familiar. Una mañana, al volver de fisioterapia, Knox me esperaba en la entrada del complejo residencial. Se movía de un pie a otro, mirando a su alrededor con nerviosismo. Quentin dio un paso al frente, intentando esbozar una sonrisa amable. ¿Te ves bien? Knox, asentí sin detenerme. ¿Qué haces aquí? Beatrice y yo queremos hablar. Caminó a mi lado hacia el ascensor. Este malentendido ha llegado demasiado lejos.
¿Malentendido? Me detuve, mirándolo directamente a los ojos. Planeabas deshacerte de mí como si fuera un mueble indeseado. No es un malentendido, es una traición. Knox parecía avergonzado, pero recuperó la compostura rápidamente. Escucha, todos nos dejamos llevar. Beatriz está muy angustiada. Quiere arreglar las cosas. ¿De verdad por qué has venido, Knox? Estaba harto de estos juegos. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírnos, y bajó la voz. Tenemos dificultades, Quentin, graves. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? No encontramos una vivienda adecuada. Knox parecía genuinamente preocupado. Todo es carísimo, y lo que podemos permitirnos. No te creerías lo infestado de chinches que está. Y pensamos que quizás podrías ayudarnos. Un pequeño préstamo para dar la entrada de un apartamento decente. O quizás podrías hablar con la fundación para que nos reduzcan el alquiler de la casa y podamos volver. Lo miré fijamente, sin poder creer lo que oía. Después de todo lo ocurrido, tenía la audacia de pedir dinero. Knox, dije con calma, ya no voy a financiar tu estilo de vida. Nada de préstamos, nada de conversaciones con la fundación. Son adultos. Ocúpense de sus propios asuntos. Su rostro se contrajo de ira. Todo es por tu arrogancia. ¿No nos perdonas por querer enviarte a un centro de cuidados? Sí, quizá no era la mejor idea, pero creíamos sinceramente que sería beneficioso. ¿Beneficiario para quién? Pregunté. ¿Para mí o para ti, para que pudieras reclamar la casa? Knox no supo qué responder. Dile a Beatrice que no me interesan las disculpas falsas, dije, presionando el botón del ascensor. Y no vuelvas aquí. Seguridad tiene instrucciones de no permitirte la entrada. Te arrepentirás, anciano. Me gritó Knox mientras se cerraban las puertas del ascensor. Cuando mueras solo, te arrepentirás. Sus palabras me impactaron más profundamente de lo que había anticipado. No la amenaza, sino la cruda realidad que envolvían. Probablemente moriría solo, sin familia, sin seres queridos cerca. Fue una decisión deliberada, pero eso no disminuyó la dificultad. En mi apartamento, me senté junto a la ventana un buen rato, contemplando la puesta de sol. El temblor en mis manos se intensificó y tomé otra pastilla. Aunque normalmente me esforzaba por seguir estrictamente mi horario de medicación, el timbre interrumpió mis pensamientos. Miriam estaba en el umbral con una cesta cubierta con un paño. Hice una tarta de arándanos, dijo con una sonrisa. Pensé que te gustaría tomar el té conmigo. Quise declinar. No estaba de humor para socializar, pero algo en su mirada, una genuina calidez y comprensión, me hizo cambiar de opinión. Me encantaría, dije, dejándola entrar al apartamento. Tomamos té y pastel, hablando de un nuevo libro para el club de literatura. Miriam contó anécdotas divertidas de su carrera docente, y yo recordé incidentes curiosos de varias obras. Poco a poco, la tristeza en mi corazón empezó a disiparse. ¿Sabes? Dijo Miriam cuando terminamos el pastel, cuando falleció mi Richard, pensé que mi vida también había terminado. 52 años juntos no son solo un matrimonio, es todo un cosmos para dos personas. Asentí, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Elaine y yo llevábamos 39 años y varios meses unidos. Un tiempo más corto, pero suficiente para forjar nuestro propio universo. El primer año, simplemente existí, continuó Miriam, como un fantasma. Los niños insistieron en que me mudara aquí, más cerca de ellos. Solo acepté para que me dejaran en paz. Y entonces comprendí algo significativo. ¿Qué en concreto? Pregunté intrigada. Esa vida no termina hasta que decides terminarla, sonrió. Sí, se transforma, a veces irreconocible, pero persiste, y aún puede haber espacio en ella para nuevos compañeros, nuevas aficiones, nuevas alegrías. Permanecí en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Resonaron profundamente en mí. He observado que posees un conocimiento considerable de arquitectura, dijo Miriam inesperadamente. Tenemos un club de construcción en miniatura en nuestro complejo. Construyen pequeñas réplicas de estructuras famosas. Quizás te interese ver mis manos. Sonreí con tristeza, señalando mis dedos temblorosos. Tienen un miembro con Alzheimer que ya no recuerda su nombre, pero crea maquetas asombrosas, me guiñó un ojo.
Descubrieron un método para adaptar el proceso. Creo que también idearán algo para ti. Después de que Miriam se fuera, reflexioné extensamente sobre nuestra conversación. Quizás tenía razón. Quizás la vida realmente continúa. Incluso después de pérdidas tan profundas, la muerte de mi esposa, la traición de mi hija, la pérdida de mi hogar, mi enfermedad progresiva, a la mañana siguiente decidí visitar el club de modelismo. Para mi asombro, realmente habían encontrado maneras de facilitar mi participación en el proceso a pesar de mis temblores, abrazaderas especializadas para componentes, pesas para mis manos, modelos ampliados más fáciles de manipular y, lo más importante, nadie me metía prisa. Nadie me miraba con lástima ni con disgusto cuando se me caían piezas o no podía ejecutar un movimiento preciso. Poco a poco, comencé a descubrir un nuevo ritmo en la vida. Mis días estaban llenos de instrucción, nuevos conocidos e incluso pequeños logros, como cuando monté con éxito un balcón en miniatura para una maqueta del puente de Brooklyn completamente solo. Beatriz seguía llamando, pero cada vez con menos frecuencia. Su último mensaje estaba lleno de amargura y acusaciones. Siempre ha sido así, papá, frío, calculador. Solo mamá percibía algo valioso en ti. Quédate en tu residencia, ya que la disfrutas tanto. Estamos perfectamente bien sin ti. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que me arrepentía de mis actos? Eso habría sido mentira. No me arrepentía de mi decisión. Aunque a veces, por la noche, cuando los temblores eran particularmente fuertes y me impedían dormir, me invadía la incertidumbre. ¿Había hecho lo correcto? ¿Fui excesivamente cruel con mi única hija? ¿La estaba castigando simplemente por ser diferente, no como yo deseaba que fuera? Pero entonces recordé su conversación sobre la residencia, sus palabras, eres una inútil. La bofetada. Y me di cuenta de que había tomado la única opción viable. A veces hay que dejar ir incluso a las personas más cercanas si la relación se ha convertido en un vínculo perjudicial que perjudica a ambas partes. En St. Teresa's, poco a poco reconectaba conmigo misma. El personal conocía mis rutinas y preferencias. Mis vecinos me saludaban en los pasillos, y algunos, como Miriam, se convirtieron en auténticos compañeros. Incluso inicié un pequeño grupo sobre los fundamentos de la ingeniería para los residentes interesados. Dada mi condición, era más teoría que práctica, pero aún así me inculcó un sentido de utilidad y satisfacción. La enfermedad progresó como el doctor París había advertido. Los temblores se intensificaron y mis movimientos se volvieron cada vez más rígidos. Pero gracias a la fisioterapia constante y la medicación adecuada, aún conservaba cierta autonomía. Y lo más importante, ya no me sentía sin rumbo. Era un día de otoño sorprendentemente suave para ser octubre. Me senté en un banco del patio de St. Teresa's, observando cómo caían las hojas de los arces. Habían pasado exactamente 6 meses desde que me mudé aquí. 6 meses de una nueva existencia. Miriam se sentó a mi lado y me ofreció un café de una tienda cercana. Con el paso de los meses, nuestra amistad se había convertido en algo más. No en una conexión romántica, ambos éramos demasiado fieles al recuerdo de nuestras parejas para eso, sino en una profunda y reconfortante intimidad entre dos personas que se entendían sin palabras. Por tu cumpleaños, dijo, chocando ligeramente su taza contra la mía. 78 es un número venerable. Me invita a reflexionar sobre cuánto más nos espera. Tomé un sorbo, saboreando el sabor de un café auténtico y robusto. La cafetería de St. Teresa's preparaba una taza de café decente, pero nada se comparaba con el café recién molido de la pequeña tienda de la esquina. Depende de la perspectiva, comentó Miriam con filosofía. Mi tía abuela Sofie tiene 103 años y todavía se prepara su propio desayuno. Sonreí. Miriam siempre supo encontrar un punto de vista positivo. Con el paso de los meses, su optimismo se había convertido en una especie de ancla para mí, sobre todo en los días en que la enfermedad se hacía sentir con fuerza. ¿Cómo está tu réplica del rascacielos?, preguntó, cambiando de tema. Casi he terminado la historia principal. Ralph me ayudó con los pequeños detalles. Ralph, un cirujano con Alzheimer, se convirtió en mi inesperado compañero de modelado. En sus días lúcidos, me ayudaba con elementos que exigían una precisión que mis manos temblorosas ya no podían ofrecer. En sus días de confusión, le narraba los principios de ingeniería detrás de la construcción de rascacielos, y él escuchaba con genuino interés, aunque a menudo olvidaba la información al final de nuestra conversación. Ellie llamó hoy,
dije después de una pausa. Tiene noticias de Beatrice y Knox. Miriam arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. Conocía toda la historia y entendía lo delicado del tema. Vendieron casi todas sus posesiones, continué, observando las hojas que se arremolinaban. El negocio de antigüedades de Knox finalmente quebró. Beatrice sigue empleada en la agencia de viajes, pero apenas llegan a fin de mes. Ahora alquilan un pequeño apartamento en las afueras. ¿Y qué opinas de eso? Miriam siempre hacía las preguntas adecuadas. Lo pensé. ¿Cómo me sentía? ¿Alegría? No. ¿Conformidad? No, eso tampoco. Más bien una validación. Validación de que, efectivamente, habían dependido de mí durante 2 décadas, incapaces de administrar sus propias finanzas. Siento que por fin están experimentando una vida verdaderamente adulta, respondí. Con todos sus desafíos y las consecuencias de sus propias decisiones. Miriam asintió con empatía. Nunca criticó mi decisión de romper con mi hija, a pesar de que ella misma mantenía una relación muy estrecha con sus hijos. Quizás esto es justo lo que necesitaban todos estos años. Nos sentamos en silencio, viendo a un grupo de residentes jugar a la petanca en una cancha especialmente preparada. Las alegrías sencillas se habían convertido en un componente vital de mi nueva vida. El café de la mañana con Miriam, una partida de ajedrez con Howard, un exprofesor de física. Reuniones semanales del club literario, trabajando en la construcción de maquetas. La enfermedad progresó como me había advertido el doctor Paris. Ahora tenía días tanto favorables como difíciles. En los buenos, podía funcionar casi con normalidad. En los malos, apenas podía vestirme. Pero Sani Tereses contaba con una red de apoyo excepcional. Enfermeras que sabían cuándo ayudarme y cuándo permitirme manejarme por mi cuenta. Trabajadoras sociales que organizaban actividades adaptadas a diversas capacidades. Residentes que demostraban comprensión por las limitaciones de los demás. Eli dijo algo más, comenté tras una larga pausa. Beatrice preguntó por mi cumpleaños. Parece que quiere visitarme. Miriam se giró hacia mí. ¿Y usted la permitirá? No lo sé, respondí con sinceridad. Una parte de mí desea verla, saber cómo está. Pero otra parte recuerda esa bofetada y las palabras, eres una inútil. Es normal tener sentimientos encontrados, dijo Miriam con suavidad. Es tu hija, da igual. Asentí. Beatriz seguía siendo mi hija, mi sangre. Ninguna traición podía alterar esa realidad biológica. ¿Pero acaso eso implicaba que tenía que readmitirla en mi vida? Sobre todo teniendo en cuenta que su repentino interés en mi cumpleaños probablemente estuviera relacionado con sus dificultades económicas. Lo pensaré, dije, terminando mi café. No quiero tomar ninguna decisión hoy. Hoy, solo quiero disfrutar de mi cumpleaños. La celebración que habían organizado mis nuevos amigos fue modesta pero cálida. Miriam preparó un pastel de arándanos, mi favorito. Howard me regaló una edición rara de un libro de arquitectura que encontró en una librería de segunda mano. Ralph, en uno de sus días despejados, me regaló un recipiente tallado para pequeños objetos que él mismo había hecho. Vanessa, en nombre del personal, me entregó un certificado de regalo para un masaje terapéutico, lo cual fue especialmente beneficioso dada mi condición. Nos sentamos en la sala común, bebimos vino espumoso, solo un poco, considerando nuestros medicamentos, e intercambiamos historias. Hablé de mis proyectos de ingeniería, la casa que construí con mis propias manos y mis viajes con Elaine. Me escucharon con genuino interés, sin la cortesía condescendiente con la que Beatrice y Knox trataban mis recuerdos. Alrededor de las 8 de la noche, cuando la reunión estaba a punto de terminar, sonó el teléfono en recepción. El administrador de turno, un joven llamado Mark, se me acercó. Sr. Herbay, tiene una invitada, la señorita Beatrice Drummond. ¿Le informo que está descansando? Sentí que se me tensaban los músculos, no solo por mi enfermedad, sino también por la sorpresa. Beatrice no había llamado antes ni había pedido autorización para venir. Simplemente apareció, como siempre, esperando que el mundo se amoldara a sus deseos. No, la veré, decidí tras una pausa. Por favor, diríjala a mi apartamento. Estaré allí en 10 minutos. Me despedí de mis invitados, agradeciéndoles la agradable velada. Miriam se quedó un rato, mirándome fijamente a los ojos. ¿Seguro que puedes con esto?
Puedo esperar en la cafetería si me lo pides. Estaré bien, le di una palmadita en la mano, pero gracias por el ofrecimiento. Al acercarme a mi apartamento, respiré hondo antes de abrir la puerta. Beatriz estaba sentada en el borde del sofá, manipulando nerviosamente la correa de su bolso. Se veía diferente, más delgada, más cansada. Su cabello, siempre impecable, estaba recogido en una sencilla coleta. En lugar de ropa de diseño, llevaba vaqueros y una blusa sencilla. Papá, se levantó al verme. Te ves saludable. Hola, Beatriz. Entré en la habitación y me acomodé en mi silla favorita. Hoy había sido un buen día con mínimos temblores. Pero aún así preferí sentarme mientras hablaba con ella. ¿A qué debo esta visita? Hoy es tu cumpleaños, forzó una sonrisa. No podía faltar. Incluso tengo un regalo. Me extendió una cajita envuelta en papel de colores brillantes. La acepté, sintiendo una extraña mezcla de emociones, rabia, resentimiento, cansancio, pero también algo más, la añoranza de lo que podría haber sido si nuestra relación hubiera sido diferente. Gracias, dije, dejando la caja sobre la mesa. La abriré luego. Beatriz se asintió, visiblemente decepcionada, pero no insistió. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Progresando como se esperaba. Se alternan días buenos con otros difíciles. Hoy es un día favorable. Me alegro, dijo, sentándose de nuevo en el sofá. ¿Qué tal lo estás disfrutando aquí? Este lugar es superior a lo que había imaginado. San Tereses es un complejo excelente. Buen personal, residentes interesantes, muchas actividades. Hubo un silencio incómodo. Beatrice claramente quería decir algo más, pero no se atrevía. No iba a facilitárselo. Papá, dijo finalmente, mirándome a los ojos, vine a expresar mi arrepentimiento por todo, por cómo nos comportamos Knox y yo, por planear enviarte a ese horrible centro de atención, por golpearte. La observé atentamente, intentando discernir la sinceridad de sus palabras. Beatrice siempre había sido una artista experta en lograr sus deseos. ¿Y por qué ahora, Beatrice? ¿Por qué no hace 6 meses cuando me iba? ¿No hace 3 meses cuando Knox llegó a pedir fondos? Se estremeció, claramente no anticipando mi noticia de la visita de su esposo. Yo necesitaba tiempo para comprenderlo todo, para entender lo que habíamos hecho. ¿Y qué has hecho exactamente? Me incliné hacia adelante, apoyándome en mi andador. En tu opinión. Fuimos desagradecidos, bajó la mirada. Nos diste alojamiento, pagaste nuestras facturas, nunca pediste nada a cambio. Y lo dimos por sentado, y cuando enfermaste, cuando necesitaste nuestro apoyo, solo pensamos en nosotros mismos. Sus palabras sonaban plausibles. Pero algo en su voz, en su postura, en la forma en que evitaba mi mirada, me hizo dudar de sus verdaderas intenciones. ¿Cómo vives ahora? Pregunté, cambiando de tema. Beatrice se pasó la mano por el pelo, nerviosa. La verdad, no muy bien. Alquilamos un apartamento en Gillard, una habitación, una pequeña zona común. Knox tuvo que aceptar un trabajo como vendedor en una tienda de electrónica. Su negocio de antigüedades no prosperó. ¿Y viniste a mí por qué? Porque eres mi padre, levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Y te extraño. De verdad te extraño. No porque necesites dinero. Beatriz suspiró. Sabía que lo asumirías. Sí, las cosas están difíciles para nosotros ahora mismo, pero no vine por eso. De verdad quiero restaurar nuestra relación. Permanecí en silencio un buen rato, observando su rostro. El rostro de mi hija, a quien amé desde que nació, a quien enseñé a montar en bicicleta, a quien le leí cuentos por la noche, a quien ayudé con sus tareas de matemáticas. El rostro de la mujer que me llamó inútil y me abofeteó. Beatriz, dije finalmente, creo que una parte de ti me extraña de verdad, como tu padre, si no como el proveedor. Pero también creo que la mayor parte de tu visita estuvo motivada por la esperanza de ayuda económica. Y ni siquiera se trata del dinero. Papá, eso no es cierto. Intentó interrumpirme. Levanté la mano para silenciarla. Permíteme terminar, por favor. No se trata del dinero. Se trata de que aún no comprendes que hiciste mal. Dices que fuiste desagradecida, que no valoraste mi apoyo,
pero no mencionas cómo planeaste desecharme como si fuera algo sin valor. Cómo me considerabas una carga por mi enfermedad, cómo estabas dispuesta a vender la casa en la que había volcado parte de mi alma para tu propio beneficio. Beatriz permaneció inmóvil, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Fui una hija terrible, susurró. Fuiste una hija que tomó malas decisiones, la corregí con dulzura. Muchas malas decisiones a lo largo de muchos años, y ahora estás aquí porque estás enfrentando las repercusiones de esas decisiones. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, secándose las lágrimas. ¿Cómo puedo demostrar que lo siento de verdad? Suspiré. Una parte de mí deseaba perdonarla, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Esa era la parte que siempre la percibiría como la niña de trenzas. Pero otra parte, una parte más sabia, sabía que el perdón genuino no se concede tan fácilmente. Hay que ganárselo. Demuéstralo con tus acciones, Beatriz. No a mí, sino a ti misma. Aprende a vivir de forma autónoma sin el apoyo económico de nadie. Construye una carrera, relaciones significativas y una vida de la que puedas estar orgullosa. Conviértete en una persona que no abandona a sus seres queridos en momentos difíciles. ¿Pero qué hay de nosotros? Nuestro vínculo. No voy a cerrar esta puerta para siempre, dije, levantándome con cuidado de la silla. Pero en este momento, no estoy preparada para readmitirte en mi vida. Me llevó 6 meses construir algo nuevo, algo que me pertenece solo a mí. No puedo ponerlo en riesgo. Beatriz también se puso de pie, con el rostro bañado en lágrimas. Lo entiendo, dijo en voz baja. No merezco una segunda oportunidad. Todavía no, asentí. Dio un paso hacia mí como si quisiera abrazarme, pero se detuvo, insegura de mi reacción. En cambio, simplemente extendió la mano para estrecharme. Feliz cumpleaños, papá. Le estreché la mano, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Gracias, Beatriz. Después de que se fuera, me quedé un buen rato junto a la ventana, contemplando el estanque nocturno que reflejaba las estrellas. En algún lugar estaban los patos que Miriam y yo alimentábamos por las mañanas. Por la mañana, nos estarían esperando como siempre. La vida continuaba. A pesar de todo, mi enfermedad avanzaría. No podía hacer nada al respecto. Quizás en 1 año o 2, necesitaría mucha más ayuda. Quizás llegaría el día en que no pudiera sostener una cuchara ni abotonarme la camisa sin ayuda. Pero ahora, en ese instante, sentía una calma y una seguridad peculiares. Había tomado la decisión correcta hacía 6 meses. Y hoy, también, la cajita con el regalo de Beatriz seguía sobre la mesa. La abrí. Dentro estaban los gemelos que le había regalado a Beatriz en su 16º cumpleaños. Plata antigua con diminutos zafiros. Se los regalarás a tu futuro marido el día de tu boda, le dije. Entonces se puso tan contenta, tan agradecida. ¿Qué le había pasado a esa chica? Cerré la caja con cuidado y la puse en el estante junto a la fotografía de Elaine. Pase lo que pase, el pasado seguirá siendo parte de mí, lo bueno y lo malo. Oí risas afuera. Miriam y Howard regresaban de su paseo vespertino. En unos minutos, probablemente pasarían a preguntar por mi encuentro con mi hija. Mis nuevos amigos, mi nueva familia, no de sangre, sino por elección. Me aparté de la ventana y cogí la maqueta del rascacielos que había estado construyendo durante las últimas semanas. El último piso aún requería algo de trabajo. Mañana le pediría a Ralph que me ayudara con los pequeños detalles. Aún tenía muchos proyectos por delante, muchos libros que comentar en el club de literatura, muchos cafés matutinos con Miriam. Y quizás algún día Beatriz cambiara de verdad, comprendiera de verdad. Pero esa será una historia diferente,